Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 31. La piedra de afilar. Los pasos de Solomon eran silenciosos mientras caminaba por el pasillo tenuemente iluminado de la mansión Collins. Un débil resplandor rojo anaranjado proveniente del semicírculo de chispas en su mano iluminaba débilmente la oscuridad. Tal vez debido a la presencia de Solomon, la familia Collins lo evitaba en la medida de lo posible. Incluso Willie, quien debía encender las luces, se mantenía alejado. Al caer la noche, la mansión se sumió en la más absoluta oscuridad. Solomon no recurrió a ningún hechizo de iluminación ni corrió las cortinas para dejar entrar los últimos vestigios del crepúsculo. Simplemente se adaptó al lúgubre ambiente, confiando en la tenue luz que tenía en la mano. Al cabo de un rato, sus pupilas se dilataron lentamente, permitiendo que entrara más luz tenue reflejada en sus ojos, lo que le permitió ver con cierta claridad el entorno. Las cortinas negras se mecían levemente en el pasillo sin viento, como sombras vivientes. Los últimos rayos del crepúsculo se desvanecieron por completo tras filtrarse en el pasillo, y la noche envolvió rápidamente toda la finca. El aura gélida de energía negativa se filtraba en cada rincón. Lo único que aún brillaba eran los 3 anillos de piedras preciosas en los dedos de Solomon, que de vez en cuando proyectaban débiles reflejos en el pasillo. Ya los he mandado a dar un paseo, incluida Victoria. Desde que se convirtió en vampiro, disfruta caminando bajo las estrellas. Al fin y al cabo, se ha despedido por completo del sol y del bosque que tanto amaba, dijo Barnabas, apareciendo de repente entre las sombras tras Solomon. Incluso ahora, vestía su atuendo del siglo XVI, apoyado en su bastón con la espalda recta y su corbata de encaje blanco impecable. ¿De verdad no piensa cumplir su promesa y devolvernos la humanidad, señor Damonet? El libro de Visanti contiene, en efecto, el antídoto perfecto contra la maldición. Para cada hechizo oscuro del libro, existe un hechizo de magia blanca correspondiente, dijo Salomón, tensándose por un instante, pero luego relajándose lentamente sin volverse. Aún así, ¿de verdad crees que la magia blanca no te hará daño? ¿Qué significa? El vampiro salió lentamente, arqueando las cejas. ¿Jamás podré volver a ser humano? ¿Y el método del libro de Visanti para levantar la maldición consiste en matar al vampiro directamente? Sí, es un hechizo específico para lidiar con vampiros. ¿Y qué otra cosa? Y nunca prometí devolverte la forma humana, dijo Solomon, girándose lentamente para encarar al vampiro, sin soltar el hechizo. Lo que dije fue: esto tiene que ver con mi segunda pregunta. Por lo tanto, no falté a mi palabra, señor Barnabas. Su historia es conmovedora, pero irrelevante. Solo necesito ese libro. En cuanto al tercer vampiro del pueblo, también es mi objetivo. Así que planeaste matarme desde el principio, dijo Barnabas con voz arrastrada, y mi historia no te importó en absoluto, ¿verdad? Sí, admitió Salomón sin titubear. Probablemente no se da cuenta de su singularidad, señor Barnabas. Fue maldecido y convertido en vampiro mediante la magia de ese libro, no nació ni fue creado por medios convencionales. Su potencial de poder es casi ilimitado. La última persona maldecida y convertida en vampiro mediante esa magia fue hace mucho tiempo, y sé que se convirtió en una entidad inmortal e invencible. Los vampiros son como un cáncer. Si existe uno solo, pueden surgir incontables más. Señor Barnabas, usted aún es un vampiro joven y no ha acumulado suficiente poder. Todavía no posee la aterradora inmortalidad de otros. Dicho esto, ¿de verdad cree que lo dejaría ir? Claro, todo esto son solo formalidades. La verdad es que las cenizas de vampiro también son un material valioso. Mi mera existencia es un pecado. Bernabé golpeaba el suelo con su bastón, produciendo golpes sordos. Aunque Salomón no podía ver su expresión, percibía la amargura y la frustración en su corazón. Bernabé continuó: mi mera existencia es un pecado, y he hecho partícipe a Victoria de ese pecado. Dios nos ha abandonado. Desde que el gran maestro expulsó a todos los dioses y demonios de la tierra, la humanidad ha quedado a su suerte. Desde entonces, la civilización ha progresado sin intervención divina ni infernal, dijo Solomon, dando un paso al frente y golpeando ligeramente el suelo con el talón. Un complejo hechizo brilló fugazmente en sus botas. El joven mago avanzó lentamente hasta detenerse a una distancia prudente. No esperes ascender al cielo ni descender al infierno para redimirte. Tu alma ya pertenece a esa entidad aterradora.
Si logro matarte, tu alma pertenecerá al dios de la magia oscura, igual que la de Angelique Bouchard. Stone, el hechicero supremo, podía pronunciar ese nombre, pero Solomon no. Aún no era lo suficientemente fuerte como para siquiera mencionarlo. El simple hecho de decirlo podría atraer la mirada de la entidad. Sin embargo, con la presencia del hechicero supremo, Stone no podía influir en la tierra. Solomon seguía sin tener intención de añadirse a la lista del dios de la magia oscura. ¿Y Victoria? Preguntó Bernabé. No, respondió Salomón. Si lo que dices es cierto, ella se convirtió después de muerta. Si bien no ascenderá al cielo, mientras no haya quitado una vida, no irá al infierno. Su alma simplemente pertenecerá a la muerte misma, un lugar de silencio eterno. El vampiro permaneció en silencio durante un largo rato, mientras una leve brisa, proveniente de una fuente desconocida, le acariciaba la ropa, como si instara a Barnabas a tomar una decisión. Solomon esperó en silencio su respuesta, sabiendo que, pasar a lo que pasara, la lucha entre ellos era inevitable. Cuando tenía tu edad, acababa de llegar al nuevo mundo. No sabía nada entonces. Pero mi padre solía decirme, la familia es la mayor riqueza. Siempre he vivido según esa filosofía. Gracias al esfuerzo de mi familia, los Collins pudieron establecerse tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, convirtiéndose en una renombrada familia noble. En Inglaterra, aún conservamos títulos nobiliarios, y aquí en Maine, en esta región de Nueva Inglaterra, prácticamente monopolizamos la industria pesquera de la costa noreste. Mientras Bernabé hablaba, extendió los brazos, como abrazando todos los grandes logros de la familia Collins. Miró a Salomón con expresión grave y seria. Hicimos todo esto por el bien de la familia. Pase lo que pase, quiero que me prometas que, sin importar lo que ocurra, no implicarás a la familia Collins, por la fuente de la magia blanca, juro en el nombre de Visanti, dijo Salomón asintiendo. Bien. Por fin entiendo dónde reside tu fe, dijo Bernabé con satisfacción, asintiendo. Pero aún tengo una pregunta más. Podrías haberme encontrado durante el día, ¿por qué ahora? ¿Será que tú? La expresión del joven mago se endureció. Nunca antes había peleado, ni había intentado matar a ningún ser vivo. Admitió que la historia de Bernabé lo había conmovido. Al fin y al cabo, ¿quién no se emocionaría con el reencuentro de los amantes después de 200 años? ¿Quién no desearía que Romeo y Julieta estuvieran juntos por fin? ¿Quién no querría presenciar la belleza del amor y la emoción genuina en el mundo? ¿Quién no envidiaría los besos apasionados y el vibrante encuentro de las rosas? Pero eran vampiros. Desde la perspectiva de Camartag, tales criaturas debían ser erradicadas. Mientras Solomon permaneciera en Camartag y obtuviera poder de los Visanti, inevitablemente se enfrentaría a estas situaciones. Incluso si los perdonaba esta vez, habría una próxima. Solomon había recibido la mejor educación mágica del mundo, quizá incluso del universo. Y eso le había impuesto una responsabilidad ineludible. Sin embargo, Salomón se negaba a admitir una cosa: quería que Bernabé tuviera ventaja. No se atrevía a reconocer que una parte de él, solo una pequeña parte, deseaba fracasar y retirarse. A pesar de que los recuerdos endurecían constantemente su carácter, Salomón no había portado los estigmas el tiempo suficiente para cambiar por completo la naturaleza bondadosa que había desarrollado en su vida anterior. Tal vez el hechicero supremo se había percatado de esto y le había asignado esta tarea. Un vampiro joven como Barnabas podía ser asesinado por cualquier alto funcionario de Camartag, incluso sin la intervención de un guardián. Pero la actitud distante e indiferente de Solomon era demasiado perezosa. Necesitaba algo que soportar, alguna responsabilidad que asumir. Como el hechicero supremo le había dicho una vez a Mordó, Solomon debía cargar con ciertos fardos. No su propio dolor, sino los más leves de los sufrimientos que un día afrontaría. Ese fue uno de los precios que tuvo que pagar por alcanzar el poder. Bernabé no era más que una piedra de afilar que el supremo hechicero había preparado para Salomón. Esto no te incumbe, Bernabé, dijo Salomón con la voz tan fría como su expresión. Otro círculo mágico apareció en su mano, y su rostro brilló con la luz de las chispas. Sin importar lo que pensara Bernabé, Salomón ya había tomado su decisión. Concederle a Bernabé una ligera ventaja era simplemente expresar la profunda culpa hipócrita que sentía en su corazón, como ofrecer un guante blanco antes de un duelo. Terminemos con esto rápido. No quiero esperar más, dijo. Capítulo 32. Primera batalla con el vampiro. Por muy diestro que sea un vampiro en la magia, su instinto en la batalla siempre le impulsa a confiar en su extraordinaria velocidad y fuerza para abrumar a su oponente.
Barnabas no fue la excepción. Desapareció en la oscuridad en un instante, y una brisa gélida acompañó su movimiento mientras cargaba contra Solomon. Al instante siguiente, un sonido sordo, como el chisporroteo de metal caliente al sumergirse en agua fría, marcó el inicio del choque entre las afiladas garras del vampiro y el escudo que Solomon había conjurado, lanzando chispas rojo-anaranjadas desde su pecho. Las chispas iluminaron brevemente el oscuro pasillo antes de extinguirse rápidamente, pero en ese fugaz instante, Salomón alcanzó a vislumbrar el pálido rostro del vampiro. Antes de que pudiera reaccionar, las garras de Barnabas volvieron a golpear el escudo, provocando otra ráfaga de chispas y obligando al joven hechicero a retroceder un par de pasos. Salomón se apoyó dando un paso atrás con la pierna derecha, recuperando el equilibrio. Rápidamente alzó el anillo derragador sobre su cabeza y, una vez más, chispas saltaron del escudo. El poderoso ataque del vampiro resonó como un antiguo ariete, haciendo crujir el suelo de madera bajo los pies de Salomón. De repente, el suelo se agrietó, dejando al descubierto astillas afiladas, y la pierna de Salomón se hundió en las tablas huecas del suelo. Sin dudarlo, se agachó y rodó hacia adelante, esquivando un feroz zarpazo descendente. Aunque en la oscuridad no podía ver con claridad los movimientos de Barnabas, sus largos años de entrenamiento le permitían anticipar los rápidos e implacables ataques del vampiro. A pesar del alto estatus de Barnabas, sus ataques, carentes de entrenamiento, eran fáciles de predecir. Sin volverse, Salomón arrojó el anillo derragador a su espalda. Se puso de pie rápidamente, adoptando una postura defensiva, la mano izquierda alzada frente al pecho, el brazo derecho extendido hacia la izquierda. Pero no había nadie frente a él. El anillo solo había destrozado un jarrón de porcelana decorativo al final del pasillo, y el vampiro ya había desaparecido de nuevo. Con cautela, Salomón metió la mano derecha en el bolsillo y sacó un puñado de palitos de zanahoria seca. Rápidamente se los metió en la boca, masticando y tragando con prisa. Había sido un error confiar únicamente en su escudo, pero ahora lo había corregido. La oscuridad ya no era un obstáculo para él. Gracias a su hechizo de visión nocturna, ahora podía ver con claridad todo a 20 metros de distancia, incluso en completa oscuridad. Había elegido este hechizo en lugar de uno de área como manos ardientes por una razón. La velocidad del vampiro era demasiado grande. Barnabas podría esquivar fácilmente tal ataque. Solomon solo tenía una oportunidad para lanzar un hechizo antes de que las garras del vampiro le desgarraran la garganta. Además, su nivel como mago no era alto y sus hechizos ofensivos eran limitados. Incluso usando los hechizos de energía positiva de los Visanti, se requerirían golpes de precisión para atravesar las defensas del vampiro. Dados los reflejos de Barnabas, Solomon no confiaba en poder asestarle un golpe así. E incluso si lo hiciera, podrían no causarle suficiente daño. Así pues, potenciarse con hechizos y luchar con un estilo similar al de otros hechiceros Camartaj era la estrategia más eficaz. Hasta que dominó los hechizos Toril lo suficiente como para usarlos en combate, dependió de la magia de Visanti combinada con hechizos de transmutación y conjuración que mejoraban su cuerpo como su principal medio de ataque. Apenas unos segundos después de lanzar el hechizo, Salomón oyó el rápido aleteo de alas y el correteo de pequeños pies que se acercaban desde el pasillo. Volvió a girar sobre sí mismo, aunque esta vez solo a medias, y golpeó con el codo derecho un brazo que había surgido de la oscuridad. Su pie derecho se adelantó rápidamente, colocándose detrás de la pierna derecha de Barnabas, mientras que su mano izquierda sujetaba el codo del vampiro. Al mismo tiempo, su mano derecha apuntó a los ojos del vampiro. Esto era Wing Chun, Biu-Ge, el golpe con el dedo. El medio giro no había sido más que una finta, un movimiento que había aprendido observando a los alumnos de Camartaj practicar Baguazhang. Durante las clases de defensa personal, Solomon se había enfrentado a diversos estilos de lucha, adquiriendo una valiosa experiencia en combate. Pero, a diferencia de los vampiros, no era inmortal. En un entorno donde una emboscada podía producirse en cualquier momento, el combate cuerpo a cuerpo era su mejor opción para evitar arañazos o mordeduras. Una batalla de vida o muerte no era un entrenamiento, y Salomón no se contuvo. Su ataque Biu-Ge fue rapidísimo. Sin embargo, su oponente no era un humano común, sino un vampiro de increíble velocidad. Barnabas esquivó el golpe sin esfuerzo. Los dedos de Solomon apenas rozaron la oreja del vampiro. El vampiro abrió la boca para morder la mano de Solomon, pero el joven hechicero apretó rápidamente el puño, y el anillo semicircular derragador se iluminó, bloqueando los afilados colmillos del vampiro. Solomon soltó su agarre con la mano izquierda y avanzó con la pierna izquierda.
Su cuerpo esquivó el zarpazo de Barnabas y su mano derecha se movió horizontalmente, propinándole un sólido revés en la cara al vampiro. Barnabas salió volando y se estrelló contra la ventana de cristal del pasillo. Antes de que el vampiro pudiera romper la ventana, Solomon quedó envuelto en una niebla plateada. En un instante, desapareció del lugar donde se encontraba, reapareciendo en el aire siguiendo la trayectoria de vuelo de Barnabas. El hechicero se encontraba sobre un disco mágico que se había materializado bajo sus pies. Acto seguido, alzó la mano y estrelló el anillo del vagador contra el suelo con un potente puñetazo. Auge. Salomón estrelló a Bernabé contra el suelo con tremenda fuerza, y las oscuras tablas de madera del suelo se astillaron bajo ellos mientras una nube de virutas de madera se elevaba en el aire. Hechizo de conjuración de segundo círculo, paso de parpadeo. Antes de que el vampiro pudiera recuperarse del impacto, las manos de Solomon, ahora envueltas en anillos de energía naranja, comenzaron a golpear con fuerza. Alternaba puñetazos, cada uno de los cuales estrellaba la cabeza de Barnabas contra el suelo con un ruido sordo y resonante. Pum 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 pum. El sonido resonaba como el redoble frenético de los tambores de una fiesta, pero no había muchachas hermosas con yucatas, ni turistas bulliciosos, ni niños correteando. Solo había dos seres en el pasillo tenuemente iluminado, uno de pie, con el rostro adusto. El otro tendido en el suelo, su vida o su muerte en la incertidumbre. La sangre salpicaba el suelo destrozado, mezclada con dientes rotos. Uf. Uf. Solomon retrocedió medio paso, jadeando como un náufrago rescatado a la orilla. Su pecho se agitaba mientras sus manos, cubiertas de sangre, colgaban a sus costados. Incluso los 3 anillos de Bisanti estaban manchados de carmesí. Le dolían los brazos. Toda la secuencia de movimientos, desde la finta inicial hasta los golpes finales, se había ejecutado en un esfuerzo continuo. Ni siquiera durante las clases de defensa personal en Camartage se había enfrentado a un combate cuerpo a cuerpo tan intenso. Además, había lanzado casi 50 puñetazos en un abrir y cerrar de ojos, llevando su cuerpo al límite, con el ácido láctico inundando ahora cada músculo de sus brazos. En realidad, no necesitaba luchar así. El escudo que había obtenido de Atenea podía usarse en cualquier momento. Pero quería poner a prueba sus propias capacidades, ver en qué nivel se encontraba. Ahora tenía su respuesta si se esforzaba al máximo, podría con un vampiro joven y primitivo. Tras recuperar el aliento unos segundos, Salomón alzó los brazos de nuevo, formando con las manos un gesto lento y deliberado, como una flor que se abre. El suelo de madera bajo Bernabé empezó a agrietarse como un espejo roto, y un sonido como de cristales quebrados provino de debajo del vampiro. Salomón no era el hechicero supremo. Para el gran maestro, abrir la dimensión espejo era instantáneo, pero Salomón aún necesitaba recitar conjuros y gesticular. Por eso tuvo que someter primero a Bernabé antes de encerrarlo. A medida que las grietas del espejo se ensanchaban, el vampiro inconsciente se hundía lentamente en la superficie reflectante. Pero justo cuando Salomón estaba a punto de sellar por completo a Barnabas en la dimensión del espejo, el batir de alas y el correteo de pies resonaron una vez más. Salomón alzó la vista y vio una horda de ratas y murciélagos que se precipitaba por el pasillo. La multitud de criaturas se abalanzó sobre el suelo como una ola, acercándose rápidamente a sus pies. No tuvo más remedio que abandonar su hechizo y retroceder unos pasos. De sus manos brotaron finas llamas que redujeron a cenizas a las ratas y los murciélagos que tenía delante. El fuego también prendió las cortinas que estaban delante de Salomón, y la repentina llamarada desterró todo rastro de oscuridad. Sin embargo, las criaturas no atacaron a Salomón. Recorrieron el pasillo en tropel, como el agua que rodea una isla, dejando al hechicero ileso. Para cuando desaparecieron al final del pasillo, Bernabé ya no estaba por ninguna parte. En su lugar se encontraba una mujer vestida con un traje azul pálido de época. Su amplia falda, sostenida por un aro de ballena, estaba adornada con intrincados encajes. A la luz del fuego que iluminaba el pasillo, Solomon pudo ver su rostro con claridad. Tras ella flotaba una figura fantasmal, idéntica a ella en apariencia. Capítulo 33. Segunda batalla con el vampiro. Salomón observó atentamente a la mujer que estaba de pie frente a él. Con su aguda vista, notó el leve enrojecimiento de sus ojos y las venas ennegrecidas alrededor de sus párpados, que parecían sangre coagulada. Sus manos, cruzadas a la altura de la cintura, tenían uñas negras y afiladas. Ni siquiera la luz rojiza anaranjada del fuego lograba alterar la palidez de su piel, que hacía que sus labios carmesí resaltaran aún más.
El fantasma que flotaba detrás de ella tenía una apariencia idéntica, hasta la misma vestimenta. Aunque Solomon nunca la había visto antes, podía intuir su identidad. En la historia de Barnabas, la habían mencionado muchas veces. Esta mujer era Victoria, asesinada por Angélica y convertida posteriormente en vampiro por Barnabas. El fantasma era, sin duda, Josette. Aunque ambas mujeres llevaban mucho tiempo muertas, su aspecto permanecía inmaculado, lo que explicaba por qué Barnabas nunca había olvidado a Josette a lo largo de 2 siglos. La mirada de Victoria era gélida mientras observaba a Salomón, llena de odio e furia hacia quien la había herido y un profundo desprecio por los vivos. Su sed de sangre caliente era palpable, y toda estaba dirigida a Salomón. Bastarían 4 segundos para dejarlo seco. Si Salomón no hubiera sido un hechicero, semejante mirada lo habría paralizado de miedo. Ninguna persona común podría enfrentarse a una criatura capaz de romper huesos humanos sin esfuerzo, especialmente una que bebía sangre. El odio de Victoria no carecía de fundamento. Ver cómo Solomon golpeaba brutalmente a Barnabas le había destrozado el corazón, al igual que a Josette. Tras usar sus poderes autodidactas para raptar a Barnabas, se presentó sola ante Solomon, sedienta de venganza. Josette también compartía ese deseo. La que había maldecido a Barnabas convirtiéndolo en vampiro, Angélique Bouchard, ya había muerto. Ahora, este joven también tenía que morir. Nadie podía dañar a un miembro de la familia Collins y salir con vida. Las llamas que salían de las cortinas de terciopelo trepaban hasta el techo, chamuscando las vigas de madera. El pasillo se llenó del olor acre de proteínas quemadas, mezclado con el intenso aroma de la madera de teca que comenzaba a carbonizarse. Sin embargo, Victoria no mostró señales de pánico. Tampoco tenía intención de hablar. En cambio, se agachó y recogió del suelo el bastón de Barnabas. Sujetó con firmeza la empuñadura del latón del bastón, como si fuera una pequeña maza, con la punta apuntando hacia el suelo. Aunque permaneció en silencio, Salomón habló: mi intención era matarlo antes de ir por ti, dijo. Lo enviaré a donde pertenece, y tu alma descansará en el silencio eterno. Pero ahora veo que tengo otro objetivo que eliminar. Mientras hablaba, sus manos no dejaron de moverse. Sacó un pequeño trozo de cuero curtido y un frasco de polvo de plata, conjurando hechizos protectores específicos sobre sí mismo. La armadura de mago le proporcionaría una capa de defensa, incluso aunque le dolieran los músculos, mientras que la protección contra el bien y el mal lo protegería de la posesión del fantasma y de la magia del miedo. Hasta ahora, cada hechizo que Salomón había lanzado había sido elegido deliberadamente. Gracias al poder adicional de sus estigmas, con tal de que lograra golpear al vampiro o al fantasma, podía infligir un daño considerable. La magia que envolvía sus puños provenía de los Visanti, y la energía positiva era como veneno y ácido para los no muertos. Pero Victoria no tenía ningún deseo de hablar. De repente, se abalanzó sobre Salomón. La falda de su vestido, sostenida por una estructura de hueso de ballena, no le impidió moverse con total libertad. El fantasma de Josette la seguía de cerca, con las garras extendidas hacia el hechicero. Tanto el vampiro como el fantasma se movían con increíble velocidad. Si Solomon no hubiera dominado ya parte de los estigmas, no habría podido seguir sus movimientos, especialmente los del fantasma, que aparecía y desaparecía constantemente. Esta era una característica de los fantasmas: podían moverse libremente entre el plano etéreo y el mundo material, lo que los hacía difíciles de predecir, incluso para alguien con experiencia. Solomon esquivó con agilidad la caricia aparentemente inofensiva de Josette, solo para recibir el golpe de bastón de Victoria. Su mano se extendió rápidamente, atrapando la cabeza del latón del bastón justo cuando chocaba con el símbolo protector que había dibujado al vuelo, produciendo un sonido como de cristales rotos. Siguió otro ataque feroz, pero este tampoco logró romper el sigilo protector. Sin amedrentarse, Victoria alzó el bastón en alto, preparándose para blandirlo con todas sus fuerzas. Solomon avanzó con la pierna izquierda, esquivando por poco la garra de Josette. Cruzando las muñecas, bloqueó el brazo de Victoria. Su mano izquierda giró, sujetando con el pulgar la fría muñeca de ella. Avanzó con la pierna derecha, flexionando la rodilla en posición de arco, y con una fuerza tremenda le propinó un codazo ascendente en el pecho a la vampira. ¡Bang! El fuerte impacto ahogó el crujido de sus pasos. Victoria salió disparada como una bala de cañón, a una velocidad casi imperceptible para la vista. Se estrelló contra la pared, 3 habitaciones más allá, al final del pasillo. El impacto destrozó la pared de madera y Victoria salió despedida a la habitación contigua.
Solomon incluso pudo oír el crujido de los muebles al caer al suelo. Ese fue el movimiento Bajikuan, el codo Dinshin. No solo detuvo la fuerza del bastón de Victoria, sino que también la lanzó por los aires, manteniendo sus colmillos lejos de Solomon. El bastón de bronce desapareció con ella en la oscuridad de la habitación. A Solomon no le preocupaba que Victoria regresara de inmediato. Incluso los vampiros debían respetar los límites de la anatomía. Con la columna o las costillas lesionadas, Victoria no podría moverse durante un tiempo. De repente, un rostro horripilante apareció justo delante de Salomón. El rostro era una grotesca combinación de carne en descomposición y piel desprendida que apenas se aferraba al músculo putrefacto. Dientes torcidos y rotos sobresalían, con gusanos retorciéndose bajo la piel. Un globo ocular medio podrido sobresalía de su órbita, supurando pus amarillento. Un escaso cabello oscuro apenas ocultaba el cuero cabelludo en descomposición y el cerebro ennegrecido que yacía debajo. Un gusano salió alegremente del cerebro, alzando la cabeza como si saludara a Salomón. Pero un repentino esfuerzo mental acalló el miedo que crecía en su corazón. Salomón apretó el puño izquierdo y anillos de energía rojo anaranjado se desplegaron a su alrededor. Giró el cuerpo hacia la izquierda y estrelló el anillo derragador contra el rostro del fantasma. Antes de que Salomón y el fantasma pudieran separarse, el sonido de roedores correteando y el rápido aleteo de murciélagos resonaron una vez más desde el otro extremo del pasillo. Salomón se mantuvo firme y rápidamente conjuró un conjuro, enviando una ráfaga de viento que rugió por el pasillo. El viento dispersó a las ratas y los murciélagos, derribándolos al suelo. Mientras las criaturas chillaban confundidas, Solomon saltó hacia atrás, zambulléndose en el espacio destrozado y espejado que había detrás de él. Josete lo siguió adentro, y la superficie del espejo fracturada desapareció del pasillo. Mientras tanto, el fuego seguía propagándose. Las llamas lamían el techo seco, haciendo que tablones de madera en llamas cayeran al suelo y lanzando una lluvia de brasas incandescentes por el pasillo. Un denso humo se colaba por cada grieta y rendija, saliendo a borbotones por las ventanas y llenando el cielo oscuro de chispas ardientes. En el jardín exterior de Collins Manor, apareció repentinamente un círculo de chispas. Estas chispas formaron un anillo, del cual emergió Salomón. Josete se quedó en la dimensión espejo. Ya se ocuparía del fantasma después. Su prioridad ahora era encontrar a Barnabas y matarlo, pues el vampiro seguía siendo su principal objetivo. Esta noche continuaría la cacería. Capítulo 34 Una breve explicación. El estilo de lucha de Salomón es demasiado ortodoxo. Los magos de nivel bajo en Raided Dungeons y Dragons no son tan impresionantes como se cree. Solo tienen unos pocos hechizos, y cuando se les acaban, tienen que recurrir a blandir palos o disparar ballestas. Incluso si logran acertar con un truco, el daño no se compara con el de una ballesta o un garrote, y son vulnerables a los ataques. Incluso los monstruos del mismo nivel pueden inmovilizar fácilmente a un lanzador de conjuros. Gracias a los estigmas que aumentan la agilidad y la fuerza, basé el estilo de combate en una mezcla de monje, brujo con hechizos Visanti y un patrón celestial y mago con hechizos de D&D. Si tuviera que crear una ficha de personaje, sería similar. Es realmente así de difícil. La redacción es tan fiel a las reglas que las batallas resultan complicadas. El vampiro tiene 18 de agilidad, y el protagonista no puede permitirse el lujo de desperdiciar un hechizo en un ataque que podría fallar. ¿No sería mejor lanzarse mejoras a sí mismo? La visión nocturna es necesaria para ver el entorno, así que hay que usarla. El paso brumoso es opcional para perseguir o huir, pero yo lo usé para evitar que me empujaran demasiado lejos. La armadura de mago ajusta la K base a 13 más el modificador de agilidad, lo que ayuda contra ataques físicos daño contundente. La protección contra el mal y el bien ayuda contra los no muertos, previniendo la posesión o los efectos del miedo. Casi todos los hechizos son situacionales. Si tuvieras a un mago de nivel 1 como Karsus, con 19 de fuerza, enfrentándose a un vampiro, la batalla se desarrollaría igual. Incluso durante la era de Netheril, donde los espacios para hechizos no eran un problema, este sería el enfoque. Ese mago de alto nivel que juega con sus enemigos con un simple movimiento de muñeca. Ese es un personaje legendario, no como los que tenemos ahora. Los magos de bajo nivel deben cuidar sus espacios de hechizo y usarlos cuando realmente importan. No te creas el cliché de Blade donde un vampiro cae de un solo golpe. Si la magia aún no ha entrado en juego, sigue siendo una escaramuza menor. Ahora bien, permítanme explicar la singularidad de Barnabas.
Lo he creado como alguien transformado en vampiro por la maldición del Darkhold. En Marvel, solo existe un vampiro de este tipo. Dicho vampiro, habiendo perdido las ganas de vivir, entregó su poder a Drácula y luego murió al exponerse al sol. En cuanto a Drácula, ni siquiera la muerte puede detenerlo, lo cual debería darles una idea de la magnitud de Barnabas. Pero Bernabe tiene poco más de 200 años, todavía es bastante joven. Por este motivo, aumenté la regeneración de PV de Barnabas de 20 a 30, lo que dificulta mucho más su combate. La de Victoria está fijada en 25. Cada ataque de vampiro consta de 2 acciones. Barnabas golpea una vez con las manos desnudas y luego muerde, mientras que Victoria realiza un ataque contundente seguido de una mordida. Esto se ajusta perfectamente a las reglas, e incluso lo compruebo con dados. Así que no hay nada que discutir. Ya he mejorado enormemente las habilidades del protagonista. Si estuviera escribiendo esto basándome en un mago común, el protagonista ya habría muerto. Por último, no den por sentado que los magos son robots fríos y sin emociones, centrados únicamente en lo arcano. ¿Cómo encajaría el Minster en ese estereotipo? Si hasta tiene romances con madres e hijas. Además, no crean que el comportamiento de los magos siempre es calculador. ¿Qué pasa entonces con Manson, líder de los Zentarim, que creó más de 80 clones de sí mismo? Los magos no son artillería. Son especialistas en control. La artillería es el dominio de los brujos y psiónicos. La verdadera fuerza de un mago reside en lanzar el hechizo adecuado en la situación adecuada, no en lanzar la bola de fuego más grande. Por favor, no utilicen interpretaciones secundarias de otras obras para definir a los magos. Al fin y al cabo, solo son una clase. Capítulo 35. La familia es la verdadera riqueza. El último piso de la enorme villa estaba envuelto en llamas, y las chispas eran llevadas por la brisa nocturna, elevándose hacia el cielo. Salomón permanecía de pie en el jardín empedrado, mirando hacia la mansión en llamas. Tras él, se alzaban arbustos negros, retorcidos y grotescos, cuya profunda oscuridad permanecía intacta incluso ante las brillantes llamas. La energía negativa que sustentaba a Barnabas y Victoria ya había comenzado a corroer el terreno dentro de la mansión. Por eso la temperatura en Colin Manor era ligeramente inferior a la de otros lugares. Los supervivientes que permanecían en la zona se irían deteriorando lentamente por la energía negativa, envejeciendo y enfermando. Aunque Willy siempre había sido un borracho, el frío no había hecho más que acentuar su afición a la bebida. Salomón observó cómo Willy, borracho y presa del pánico, salía tambaleándose por la puerta principal. El viejo sirviente había llamado a los bomberos tras descubrir el incendio, y Salomón había escuchado claramente su conversación con ellos. Pero Salomón no salió de las sombras para detenerlo. En cambio, permaneció oculto, con la mirada fija en el último piso de la mansión, esperando a que aparecieran los vampiros. Sin embargo, el creciente incendio no pasó desapercibido. Aunque los terrenos que rodeaban Colin Manor eran privados, las llamas que se propagaban rápidamente y el resplandor que proyectaban en el cielo nocturno pronto llamaron la atención de muchos en el pueblo cercano. Solomon no tuvo que esperar mucho antes de ver un coche entrar a toda velocidad en el jardín. Los supervivientes de la familia Collins saltaron del vehículo presas del pánico antes incluso de que se detuviera por completo. Al divisar a Willy, lo agarraron inmediatamente, intentando sonsacarle información al viejo sirviente. De hecho, cuando Victoria se transformó repentinamente en murciélago y voló hacia la mansión mientras caminaban, Elizabeth ya había presentido que algo andaba mal. Sus peores temores se habían hecho realidad. La mujer más resuelta de la familia Collins ordenó inmediatamente a Caroline que los llevara de vuelta a Colin Manor, pero cuando se acercaron a la puerta, vieron las imponentes llamas. Willy, borracho perdido, apenas podía hablar con claridad. Por mucho que Caroline negara con la cabeza o por muchas preguntas que le hiciera Elizabeth, lo único que Willy pudo decir fue que, aturdido, había oído unos ruidos. Antes de que pudiera comprobarlo, un denso humo llenó los pasillos, y cuando salió corriendo, la mansión ya estaba en llamas. Fue ese mago. Gruñó Caroline con rabia, con voz baja y gutural. Olfateó el aire, intentando captar algún aroma. La expresión de Elizabeth era indescifrable, su postura recta y firme, como si hubiera regresado la líder aguda y capaz de la familia Collins de hace 31 años. En aquel entonces, tras la aparición de Angelique, Elizabeth había considerado la posibilidad de que la familia Collins volviera a enfrentarse algún día a una crisis similar. Se había preparado para ello lo mejor que pudo. Elizabeth le entregó una llave a David, que estaba cerca.
Niño, ve con Willy y coge unas cuantas armas del arsenal, pero las armas no funcionan contra un mago, dijo Caroline, mientras un espeso pelaje comenzaba a crecerle en la cara. Sus piernas tonificadas se volvieron aún más fuertes, sus articulaciones se remodelaron como las de un canino y creció más alta que antes. Al mismo tiempo, su mandíbula se alargó y sus dientes se afilaron hasta convertirse en colmillos. Su nariz, antes elegante, se volvió bulbosa y grotesca. Su voz se hizo grave y ronca, y un gruñido amenazador acompañaba sus palabras. Los miembros supervivientes de la familia Collins, sin embargo, no se sorprendieron por la transformación de Caroline. Estaban acostumbrados. Caroline era una mujer lobo. Angelique Bouchard, en su odio hacia Barnabas, había extendido su venganza a toda la familia Collins. No solo había intentado humillarlos en los negocios, sino que también buscaba corromper su linaje. Cuando Caroline era niña, Angelique ordenó a un hombre lobo que la mordiera. Este secreto solo había sido revelado hacía 31 años, durante la batalla de Angelique y Barnabas en Colin Manor. El mago sigue dentro, sin duda, dijo Caroline, entremos y matémoslo. Esperen a que David traiga las armas, dijo Elizabeth. No era tan temeraria como para irrumpir en la villa en llamas y atacar al mago que aún pudiera estar dentro. Con armas, al menos podremos ayudar. Confía en Barnabas y Victoria. No son fáciles de tratar. Como mínimo, haremos que ese mago entienda que con la familia Collins no se juega. Un enjambre de murciélagos destrozó repentinamente las ventanas del último piso de la mansión, haciendo llover fragmentos de vidrio sobre el suelo de piedra. Elizabeth y Caroline alzaron la vista. Vieron a los murciélagos dando vueltas alrededor del tejado en llamas antes de lanzarse en picado a un rincón oscuro del jardín. «Está allí», gritó Caroline, corriendo en esa dirección. En ese momento, David y Willy regresaron. Elizabeth tomó la escopeta de las manos de David y la cargó con una facilidad asombrosa. Era una vieja Winchester M1917 de trinchera, pero vieja no significaba inservible. Este tipo de arma se había suministrado al ejército hasta 1945, e incluso los equipos SWAT la seguían utilizando. Tras cargar su escopeta, Elizabeth ayudó a David a cargar su pistola M1911, tienes que aprender a pelear, le dijo Elizabeth a David mientras cargaba las balas. Me estoy haciendo vieja, y tú eres la única persona normal que queda en la familia Collins. Caroline es una mujer lobo, por eso nunca se casó. La familia necesita que sigas adelante. Sé valiente, David. Sobrevivamos o no esta noche, tienes que luchar. Recuerda, David, recuerda, la familia es la verdadera riqueza. Salomón apretó el puño, invocando el anillo de la Garot para bloquear el enjambre de murciélagos que se aproximaba. Podía sentir el impacto golpeando sus brazos como olas. Con calma, extendió los dedos y cuchillas espectrales giraron a su alrededor, partiendo por la mitad a varios murciélagos. Pero eso no detuvo al resto. Mientras los murciélagos restantes se abalanzaban desde el cielo nocturno, abrió la palma de la mano y un estruendo ensordecedor resonó, tan fuerte que incluso Elizabeth y David, a 30 metros de distancia, lo oyeron. Rayos surgieron de la nada a su alrededor, alcanzando a cada murciélago. El olor a quemado de la piel chamuscada llenaba el aire mientras cuerpos carbonizados caían del cielo con chillidos. Entonces Caroline cruzó corriendo el sendero de piedra. Solomon alzó su escudo, protegiendo sus afiladas garras. Inmediatamente avanzó, propinándole un potente puñetazo en el abdomen, que hizo que la mujer lobo cayera al jardín con un gemido de dolor. En el instante siguiente, chispas brotaron de su escudo mientras innumerables perdigones de acero, cargados de una fuerza tremenda, impactaban contra el anillo de la Garot y hacían que Salomón cayera rodando sobre la hierba. Antes de que pudiera volver a esconderse tras su escudo, sonó otro disparo. Unos cuantos perdigones perdidos le atravesaron la pierna. El dolor punzante nubló la mente de Salomón, impidiéndole mantener el hechizo. El anillo de la Garot parpadeó un par de veces antes de desvanecerse por completo. Sentía la pierna terriblemente pesada, como si la quemara el fuego. La sangre brotaba a borbotones de la carne desgarrada. Pero aquello no era nada comparado con la agonía que sintió al ponerse el anillo. Salomón respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. Se dio la vuelta, con el cuerpo cubierto de hierba, y se puso en pie con dificultad, apenas capaz de mantenerse en pie sobre el suelo empapado de sangre. Su mano brilló levemente mientras la presionaba suavemente contra su pierna herida. Hechizo de brujo patrón celestial, nivel 1, curar heridas. Elizabeth amartilló su escopeta y se acercó a grandes zancadas con el cañón apuntando a Solomon, que ahora estaba arrodillado en el césped.
Victoria apareció tras Isabel en un enjambre de murciélagos, fulminando con la mirada a Salomón. Estás acabado. Nadie puede salvarte ahora. Capítulo 36. Un dilema. Bajo el suave resplandor blanco, la herida de Salomón sanó lentamente. La energía positiva obró maravillas en las lesiones externas y, en cuestión de segundos, la hemorragia cesó. Comenzó a crecer tejido nuevo, formando músculos y piel frescos. Me temo que no podré cumplir mi promesa, señor Barnabas, dijo Solomon, sin prestar atención a la escopeta de Elizabeth ni a las amenazas de Victoria. Permaneció arrodillado, hablando con calma. A menos que los suelte ahora mismo, no les haré daño. ¿Se va a mostrar, señor vampiro? Su as bajo la manga había permanecido bien oculto, y aún no lo había revelado. Esto le infundía confianza para amenazar al vampiro. Fue una decisión crucial que podría poner fin rápidamente al enfrentamiento, pero el daño colateral sería inmenso. Solomon no quería involucrar a los miembros vivos de la familia Collins. Simplemente intentaban proteger a sus seres queridos, algo que él comprendía perfectamente. Si hubiera estado en su lugar, quizá habría actuado de forma aún más extrema. Elizabeth había demostrado una gran moderación al limitarse a apuntarle con una pistola en lugar de volarle la cabeza de inmediato. El disparo anterior de Elizabeth solo le había alcanzado por la sorpresa. Ahora que estaba a la intemperie, Solomon confiaba en que, incluso sin hechizos defensivos, no volvería de golpearlo. «Cállate», gritó Victoria furiosa. «Le has hecho mucho daño». «De acuerdo, lo entiendo», dijo Solomon, abriendo los ojos y pronunciando una sola sílaba. Al instante siguiente, se vio de nuevo rodeado por una niebla plateada. ¡Bang! Elizabeth disparó al instante, pero solo alcanzó un trozo de tierra y hierba. Solomon había desaparecido. ¿Dónde está?, rugió Caroline. Victoria y Elizabeth escudriñaron frenéticamente su entorno, mientras David, nervioso, apuntaba con su arma a los oscuros y ominosos arbustos, un lugar que lo llenaba de pavor, como si algo pudiera saltar de repente en cualquier momento. Ahora se sentía aliviado de haber enviado a Willy a reunirse con los bomberos en la puerta. Un viejo borracho no tenía cabida en una situación tan peligrosa. Nadie sería tan insensato como para darle un arma. Transcurrieron varios instantes, y justo cuando creían que Salomón se había marchado, un anillo de chispas rojo-anaranjadas apareció en el sendero de piedra gris que tenían detrás. Salomón salió de ese círculo. La intuición de David, como se demostró, no estaba equivocada. Salomón, en efecto, había estado entre los arbustos, donde había abierto un portal para recuperar algo. Ahora, tenía ese objeto en la mano. Era un escudo redondo de bronce con un tenue brillo dorado. La superficie estaba grabada con escamas que parecían serpientes, y a cada lado del escudo había un patrón romboidal. En el centro del escudo se encontraba la cabeza esculpida de una mujer de bronce, con el rostro contorsionado por una agonía extrema. De la cabeza de la mujer brotaban serpientes que se extendían hacia afuera, cubriendo el escudo. Sin dudarlo, Elizabeth volvió a disparar su escopeta. Los perdigones rebotaron en el escudo, lanzando chispas, pero no dejaron marca alguna. Disparó una vez más, pero ni siquiera la fuerza del disparo logró que Solomon se moviera un ápice. Este era elegida. El escudo de Zeus, también conocido como el escudo de Medusa. Independientemente de su nombre o de los mitos que lo rodean, su mayor poder provenía de la cabeza de Medusa. Tras ser cortada por Perseo e incrustada en el escudo por Atenea, este poseía un poder inmenso. Cualquiera que mirara la cabeza de Medusa se convertía en piedra. Salomón chasqueó los dedos y 4 brillantes orbes blancos comenzaron a orbitar el escudo. Inclinó la cabeza y recitó en silencio el conjuro que Atenea le había enseñado. Sin que él lo viera, el rostro agonizante de Medusa abrió lentamente los ojos, que se movían como si aún tuvieran vida, escudriñando el entorno. Las serpientes de su cabeza se liberaron del escudo, deslizándose y escupiendo veneno en todas direcciones. Oyó gritos y nombres que se oían. Victoria llamaba a Bernabé, Elizabeth a Caroline y Caroline a David. Las voces se superponían en una cacofonía caótica. Pero pronto cesaron los gritos, aunque Salomón permaneció con la cabeza gacha, impasible. Solo tras una larga pausa bajó finalmente el escudo. 4 estatuas de piedra con intrincados detalles permanecían en la oscuridad, con los rostros congelados en expresiones de terror e incredulidad. Victoria había intentado abalanzarse sobre Salomón, Isabel se había interpuesto entre su hija Caroline y David, y Caroline había apartado a David, intentando protegerlo.
Pero independientemente de sus acciones, cualquiera que mirara la cabeza de Medusa del escudo quedaba petrificado irreversiblemente, incluyendo su ropa e incluso sus armas. Fue un proceso prácticamente irreversible. A diferencia del típico hechizo de petrificación, ni siquiera disipar magia podía romper la maldición. Solo un hechicero supremo o la mismísima Atenea podían revertir su estado. De lo contrario, permanecerían como estatuas para siempre. Fue más una maldición que una simple petrificación. Cuando Solomon sacó el escudo, dudó un instante. Al fin y al cabo, la familia Collins no había hecho nada malo. Solo intentaban proteger a sus seres queridos. ¿Era esto realmente lo correcto? Pero al final, decidió alzar el escudo frente a la familia Collins, ya que ahora le bloqueaban el paso. Era difícil determinar si los pensamientos de Solomon no habían sido influenciados por los recuerdos contenidos en los estigmas. Desde que aceptó esos recuerdos, ideas frías y calculadoras se habían ido filtrando en su mente, transformándolo, empujándolo a tomar decisiones que lo sacaron de la comodidad de un invernadero y lo llevaron al campo de batalla empapado de sangre. Por ejemplo, en ese momento abandonó su idea inicial de perdonar a la familia Collins una vez que lo atacaran. Ahora, mientras se interpusieran en su camino, los trataba como enemigos. En el pasado, su mentor le había dicho que seguir ese camino tendría un precio. Entonces, creía que ese precio podía evitarse con componentes mágicos. Pero ahora comprendía que el precio no era material en absoluto. Como le había dicho su mentor, el viejo mago que sacrificó su vida para salvar a una muchacha. Vida por vida. Ese fue el precio más simple y brutal. Como discípulo predilecto de su mentor, Salomón sabía que tendría que sacrificar mucho más. ¿Cuál es mi precio? Se preguntó Salomón. ¿Es mi conciencia? ¿O mi capacidad de empatizar? Cuando intentó explicárselo a sí mismo, descubrió que su razonamiento era dolorosamente vacío. En ciertos contextos, sus acciones podrían interpretarse como una batalla entre un mago y un vampiro malvado. Después de todo, Barnabas sí había matado inocentes por su sangre, y la familia Collins lo había ayudado. Pero ni siquiera Solomon creía del todo en esa explicación. Barnabas merecía castigo, sin duda, pero los demás miembros de la familia Collins eran inocentes. Tomemos a David como ejemplo. Él seguía siendo un niño tímido. Este era un dilema moral clásico. Antes, Salomón podría haberse mantenido a salvo en la orilla, comentando la situación desde la distancia. Pero ahora que la estaba viviendo, se dio cuenta de que esto podría ser lo más difícil del mundo, porque, sin importar qué decisión tomara, sería errónea. Para destruir al vampiro, tendría que dañar a la familia Collins. Perdonar a la familia significaría abandonar su misión de eliminar al vampiro. Pero una vez tomada su decisión, no había lugar para el arrepentimiento. Ahora, lo único que deseaba era escuchar la opinión de su mentora sobre el asunto. Como alguien que había vivido 1000 años, la suprema hechicera seguramente se había enfrentado a esta situación innumerables veces. Sin duda, ella tendría la respuesta perfecta para disipar sus dudas. «Esto fue obra tuya», dijo una voz gélida junto a Solomón. «¿Están muertos?». Salomón apartó rápidamente sus pensamientos dispersos y se volvió hacia la fuente de la voz. «Sí». Asintió con la cabeza, con el rostro inexpresivo. «Lo hice, ¿por qué?». Por primera vez, el vampiro, que siempre se había enorgullecido de su compostura, perdió el control de su ira. El rostro de Barnabas solo estaba parcialmente curado, aún cubierto de carne viva y sangrienta. Su cuenca ocular estaba chamuscada por la energía positiva que Solomon había usado en su pelea anterior, dejándolo parcialmente ciego. Antes, Barnabas casi había perdido el conocimiento. Solo después de que su ojo se regenerara por completo y al oír los gritos de victoria logró salir tambaleándose de la casa, que aún no había sido consumida por las llamas. Solomon no respondió. Pero después de respirar hondo un par de veces, el vampiro recuperó la calma. «Todo lo que hice fue por la familia Collins, y aún así lo has destruido», dijo el vampiro, extendiendo los brazos. «Ahora puedes destruirme a mí también. Vamos, levanta ese escudo. Considera esto tu mayor logro. Cuelga esa medalla en tu pecho. Me burlaré de ti por ello, Solomon. Jamás lo olvidarás. Infiel». Cuando los bomberos siguieron al viejo Willy hasta la mansión, lo único que quedaba era la villa en llamas. No había nada más. Este capítulo aborda principalmente las inquietudes sobre las diferentes perspectivas. No se preocupen, encontrarán mi explicación en el próximo capítulo.
Capítulo 37. Sacrificio necesario en el campo de entrenamiento de Camartag. 5 estatuas de tamaño natural se alzaban imponentes. Los aprendices que aprendían hechizos defensivos no parecieron sorprendidos por su presencia, ni sabían quién las había colocado allí. Sin embargo, algunos aprendices no pudieron evitar sentir que las expresiones de las estatuas eran inquietantemente realistas, casi como si alguna vez hubieran sido de carne y hueso, lo que les provocaba escalofríos. Algunos estudiantes curiosos incluso intentaron tocar los delicados pliegues de las túnicas de las estatuas, pero el barón Mordo los apartó rápidamente. No había ni rastro de alegría en el rostro de Mordo. Sabía perfectamente por lo que estaba pasando su joven discípulo, Salomón. Salomón ya había tomado su decisión, y las consecuencias de esa elección estaban ante sus ojos. Esto le preocupaba. Incluso albergaba cierto resentimiento hacia el anciano por haber puesto a Salomón en tal situación. Al fin y al cabo, Salomón era algo solitario y rara vez salía de Camartag. Mordo temía que Salomón estuviera afrontando realidades tan duras demasiado pronto. Aún era muy joven. Mientras tanto, Salomón permanecía sentado ante la anciana, bebiendo té de su mesa, y su espíritu, antes exhausto, ahora revivía lentamente. Relató todo, desde su reciente viaje hasta el anciano, incluyendo el dilema moral al que se había enfrentado. Salomón necesitaba desesperadamente alguna guía útil. Has vivido en la paz de Camartag, así que, naturalmente, nunca has tenido que tomar decisiones como esta. Pero al salir al exterior, el mundo está lleno de problemas complejos, y lo que has enfrentado es solo uno de tantos, dijo la anciana, señalando el campo de entrenamiento. Pero estoy muy contenta con tu decisión, hija mía. Entiendo que aún te preocupan las dudas, así que déjame compartir una experiencia mía, algo que podría ayudarte. La anciana respiró hondo antes de continuar. Los intentos de Dormammu por penetrar en la Tierra no son nada nuevo. Ha intentado devorarla y llevarla a la dimensión oscura desde antes incluso de que surgiera la humanidad, pero el primer hechicero supremo, Agamotto, lo detuvo. Más tarde, como hechicero supremo, he seguido defendiendo la Tierra de él. En el pasado, innumerables personas adoraban a Dormammu. Hubo una vez una pequeña aldea donde casi todos lo veneraban con ferviente devoción, como si fuera un dios. Ingenuos e ignorantes, pero devotos. No sabían que estaban adorando a un dios malévolo, pero sus vidas habían mejorado notablemente. Podían criar ganado, sus cosechas prosperaban año tras año y nadie pasaba hambre. Poco después, organizaron una fiesta, utilizando el excedente de su cosecha para invitar a comerciantes y aldeanos de pueblos cercanos a celebrar. En aquel entonces, el sistema de defensa planetaria estaba en pañales. Aún así, utilizaron la magia de Dormammu para invocarlo, y yo detecté la perturbación a través del sistema de defensa. Justo cuando la invocación estaba a punto de completarse, aparecí. El anciano hizo una pausa y miró a Salomón. ¿Qué crees que hice? Salomón negó con la cabeza. Si hubiera estado en esa situación, sinceramente no habría sabido qué hacer. Quienes rendían culto a Dormammu eran culpables, aunque desconocieran a quién rendían culto en realidad. ¿Pero qué ocurría con los demás aldeanos y los comerciantes de paso? La respuesta es sencilla. Justo cuando Dormammu iba a descender, invoqué un meteorito ardiente. Cayó del cielo y mató a todos los presentes, dijo el anciano. Esto incluía a los seguidores de Dormammu, así como a los aldeanos y comerciantes inocentes. ¿Sabes por qué lo hice? Salomón volvió a negar con la cabeza. No lo sé. Porque no podía distinguir quién era seguidor de Dormammu y quién no. Pero si hubiera esperado a separar a los inocentes de los culpables, la Tierra ya habría sido consumida por la dimensión oscura. La forma más sencilla, rápida y eficaz de detener la invocación era matar a todos los presentes. Continuó: es similar a tu situación. Necesitabas matar al vampiro, pero la gente común lo protegía. Si estabas decidido a cumplir tu objetivo, no te quedaba más remedio que dañar a los inocentes junto con él. La voz de la anciana era severa. Pero no tenías otra opción, Salomón. No hay garantía de que esos dos vampiros no vuelvan a ver a los humanos como simple alimento, movidos por su sed de sangre. No podías arriesgar la vida de los demás habitantes del pueblo confiando en la buena voluntad de los vampiros. Sería una decisión increíblemente irresponsable. Estamos protegiendo a la humanidad en su conjunto, no solo a vidas individuales. Y estoy seguro de que conoces el poder de Barnabas. La Tierra no puede permitirse otro Drácula. Sería un desastre para la humanidad. En aras de la seguridad humana, algunas vidas deben sacrificarse.
Esta es una dura verdad que todo hechicero de Camartag comprende, aunque sea fría e implacable. Sin embargo, es la decisión correcta. El sistema de defensa planetaria permite a Camartag monitorear las perturbaciones mágicas en todo el mundo, y a menudo logramos detener las amenazas antes de que se manifiesten por completo, ya provengan de los seguidores de Dormammu, adoradores de demonios o cualquier otra cosa. Sin embargo, incluso con todas nuestras precauciones, seguimos teniendo que afrontar estos dilemas con regularidad. Salomón bajó la cabeza, reflexionando sobre las palabras de la anciana. Desde su perspectiva, la de Camartag, e incluso la de proteger a la humanidad en su conjunto, este enfoque tenía sentido. Si se invocaran esas entidades aterradoras, morirían muchísimas más personas. La anciana observó con satisfacción la expresión pensativa de Salomón. Muchos en Camartag veneraban ciegamente las decisiones de la anciana, pero ella aún esperaba que sus discípulos pensaran por sí mismos. Deseaba profundamente que Salomón comprendiera la profundidad de sus decisiones. El anciano continuó. La postura de Camartag no significa que seamos indiferentes a la vida. Siempre que sea posible, intentamos salvar a quienes podemos. De lo contrario, nos convertiríamos en utilitaristas típicos, midiendo la vida con meros números, y eso no es aceptable. Entendemos que el valor de la vida no se puede cuantificar. Sin embargo, para proteger más vidas, nos vemos obligados a sacrificar algunas. Valoren la vida y sopesen cuidadosamente sus decisiones, especialmente cuando elijan sacrificar la vida o el alma de alguien. De hecho, todos los enemigos a los que Salomón se había enfrentado durante su misión, incluidos los miembros comunes de la familia Collins, habían formado parte de la previsión del anciano. Esta misión había sido cuidadosamente orquestada por el anciano para obligar a Salomón a enfrentarse a tales elecciones y a tomar esas decisiones con sus propias manos. Solo así podría Salomón deshacerse de las debilidades innecesarias, desarrollar una mentalidad decisiva y, en última instancia, convertirse en un protector cualificado, tal como lo pretendía el anciano. Pero estas decisiones son dolorosas, ¿verdad? Salomón finalmente levantó la vista. Has cargado con este peso durante tanto tiempo. ¿Cómo lo haces? Este es nuestro deber. Al proteger a la humanidad, también cargamos con sus pecados, respondió la anciana, con expresión impasible. Mientras sigamos protegiendo a la humanidad, estos acontecimientos ocurrirán. Incluso sin Camartag ni el hechicero supremo, alguien tendría que tomar estas decisiones. Es un sacrificio necesario. Es el precio que tendréis que pagar. Conserva tu compasión y bondad. Son cualidades raras y valiosas. Consérvalas. Solo así evitarás volverte indiferente al valor de la vida al tomar decisiones. Y solo así podrás usar tu poder con sabiduría. Cuando sea necesario, esto incluye tu propia vida. Lo siento, Salomón. Esta no es una carga que debas llevar tú. Es mía. La anciana cerró los ojos, con el rostro lleno de tristeza. Pero cuando los abrió de nuevo, toda duda había desaparecido. Capítulo 38. Finalizando, el anciano era el gobernante de Midgard, el rey de la tierra, un título ganado a través de las batallas mágicas libradas y reconocido por la mayoría de los seres del universo. Como gobernante, el anciano amaba a la humanidad como un soberano ama a su pueblo, sopesando cuidadosamente cada vida en sus manos. El anciano también inculcó estos valores en Salomón, instándolo a amar a la humanidad, a examinar la necesidad de cada sacrificio y a evitar el desperdicio innecesario de vidas. Para el anciano, la familia Collins entraba en la categoría de sacrificios aceptables. Si bien ocultar a un vampiro no era un crimen castigado con la muerte, oponerse a los cazadores de magos místicos que los exterminaban sí lo era. Esta era la ley establecida por el hechicero supremo, gobernante de este mundo, y aunque la gente común desconocía la existencia de Camartag, seguía estando sujeta a sus leyes. En cuanto a la carga de decisiones tan difíciles, el anciano creía que les correspondía a ellos sobrellevarla, y que algún día Salomón también asumiría esa responsabilidad. Salomón aceptó rápidamente este razonamiento, sobre todo cuando la familia Collins lo atacó para proteger a los suyos. Aunque dudó un instante, finalmente decidió acabar con el Aegis. No era excesivamente sentimental, solo empático. De otro modo, su vida pacífica del pasado le habría dificultado endurecer su corazón y matar a alguien, pero aún así lo hizo. Una vez tomada la decisión, no había lugar para el arrepentimiento. Solo le quedaban algunas tareas finales por realizar. Tras descansar un día, regresaría al pequeño pueblo de Collins para erradicar por completo a los vampiros y hombres lobo que allí habitaban.
Al fin y al cabo, los vampiros y hombres lobo podían propagarse entre la gente común, como células cancerosas que acechan en la sociedad humana. Estas criaturas, ocultas en las sombras, habían sido durante mucho tiempo el objetivo de exterminio de Camartag. La limpieza de Collinstone fue una tarea que le asignó el hechicero supremo. La anciana creía que no había necesidad de apresurar la búsqueda del Darkhold, ya que el libro que Salomón encontró había sido escrito por un alquimista italiano medieval. Incluso si Salomón llegaba al lugar, existía una buena posibilidad de que el Darkhold ya hubiera sido trasladado u ocultado. Si alguien estuviera leyendo el Darkhold en este momento, sin duda provocaría un incidente grave, y el sistema de defensa planetaria de Camartag lo habría detectado. La anciana tampoco estaba preocupada de que Solomon corriera peligro en Collinstone. De hecho, lo animó a relajarse cazando hombres lobo y vampiros, considerándolo un entrenamiento de combate. Sin embargo, como la familia Collins no había proporcionado información sobre los demás vampiros de la ciudad, Solomon tuvo que empezar su búsqueda desde cero. Esto le dio tiempo para perfeccionar sus habilidades mágicas. Al fin y al cabo, luchar en una arena de entrenamiento no le reportaría una mejora real. Durante el mes siguiente, además de sus estudios habituales con Atenea, Salomón solía traer marisco a Camartag. Traía salmón y atún, pero sobre todo las famosas langostas de Boston de Maine. Al abrir un portal directo al fondo del océano, la presión del agua de mar empujaba el marisco a través del portal. Incluso las langostas que se escondían en cuevas profundas eran arrastradas, y una vez que Salomón cerraba el portal, simplemente las recogía del fondo. Los aprendices de Camartag estaban sumamente agradecidos por la comida que les trajo Salomón. Después de todo, el anciano les exigía que abandonaran sus deseos y calmaran sus almas, lo que significaba que la única comida disponible en el comedor principal era repollo hervido. Para disfrutar de una comida decente, debían viajar al santuario de Hong Kong. Ahora, todas las noches, en el campus principal de Camartag se servía marisco fresco, y el anciano hacía la vista gorda. En realidad, la tradición de comer solo repollo hervido había sido autoimpuesta por los antiguos aprendices a lo largo de los siglos, y se había convertido, curiosamente, en una costumbre. El anciano no estaba seguro de si era bueno o malo, así que lo dejaron estar. Además de llevar marisco a Camartag, Solomon también envió algo a su dojo de Wing Chun y a Atena. Hiciste un trabajo excelente. Tras escuchar la explicación de Salomón sobre su reciente ausencia, el disgusto inicial de Atenea se desvaneció. En su opinión, un joven héroe debía empezar a demostrar su valía matando a algunos monstruos, hazaña que algún día se cantaría en las baladas de los bardos. En cuanto a los miembros comunes de la familia Collins, a Atenea no le importaban en absoluto. Lo que sí le importaba era que Salomón hubiera usado la égida que ella le había regalado, y esto complació enormemente a Atenea. ¿Qué significaba esto? Significaba que Salomón era un héroe protegido por Atenea. Si Salomón podía cabalgar sobre Pegaso ante los demás, Atenea estaría aún más satisfecha. Satisfecha con su excentricidad, Atenea le preparó a Salomón un plato de salmón del Atlántico. Este pescado graso y sustancioso se preparaba quitándole las espinas, marinándolo y sazonándolo antes de asarlo a la parrilla. Salomón solía comer varios trozos hasta quedar completamente satisfecho. Como las habilidades culinarias de Atena eran muy superiores a las de los chefs de Camartag, Solomon se aseguraba de visitarla a diario para almorzar durante su época cazando vampiros y hombres lobo en Collinstone. Cada mediodía, Atena le preparaba platos como salmón teriyaki, salmón curado en remolacha y langosta a la parrilla para reponer las energías de Solomon tras sus agotadoras jornadas de caza. En realidad, la situación en Collinstone no era compleja, pero sí requería mucho tiempo. La tercera vampira del pueblo era, de hecho, la médica de la familia Collins, Julia Hoffman, quien llevaba desaparecida 31 años, según los archivos de la policía local. Aunque Solomon no estaba seguro de cómo Barnabas la había convertido en vampiro, tras vigilarla durante un tiempo, usó un mechón de su cabello hallado en la escena del crimen que localizó mediante magia para lanzar marca del cazador, un hechizo de adivinación de segundo nivel. Esto le permitió rastrearla fácilmente y decapitar rápidamente a la joven vampira, dejando que su cabeza se desintegrara en cenizas bajo el sol. Los hombres lobo, en cambio, eran más problemáticos. Si bien tanto los hombres lobo como los vampiros tenían vínculos con el Darkhold, convertir a alguien en hombre lobo era mucho más sencillo que crear un vampiro. Bastaba la mordedura de un hombre lobo para infectar a una persona con la maldición de la licantropía a través de su saliva. Si lograban no devorar a una víctima en su furia sin fin, su número aumentaría.
Solomon desconocía la procedencia de los hombres lobo y cuántos eran. Todos llevaban identidades normales en Collins-Town y, a diferencia de los vampiros, no temían a la luz del sol, por lo que se movían libremente durante el día. Tras la muerte de Angelique Bouchard, estos hombres lobos se dispersaron por toda la ciudad, lo que prolongó la búsqueda de Solomon. Tuvo que usar una gran cantidad de miel y ungüento de loto para lanzar repetidamente el conjuro de nivel 2, detectar disfraz y así identificar a los hombres lobo en su forma humana. También contactó al locuaz conductor de piel oscura que lo había llevado a la mansión Collins, pidiéndole ayuda para rastrear a los hombres lobo y anotar sus direcciones. Solomon planeaba regresar a Collins-Town una vez que estuviera completamente descansado y con su magia al máximo, para acabar con los hombres lobo cuando estuvieran solos. Oye, tío, me he dado cuenta de que la gente a la que me pediste que siguiera no vive mucho, comentó el conductor mientras contaba el dinero. ¿A qué te dedicas exactamente? Soy agente de Shield. Esa gente eran narcotraficantes. Solomon extendió una placa de identificación negra, pero antes de que el conductor pudiera tocarla, la retiró. Al fin y al cabo, solo era un hechizo de ilusión que quedaría al descubierto si la tocaba. No me lo puedo creer. Los ojos del conductor se abrieron desmesuradamente, casi a punto de salir corriendo, pero tras un instante, expresó sus dudas. Observó con atención a Solomon, que estaba absorto en sus anotaciones en su cuaderno, y con tono burlón dijo, no me lo puedo creer. Pareces más joven que mi hijo. Es porque soy tan listo que entré antes de tiempo en la Academia Shield, respondió Solomon con un suspiro exagerado. Nada de videojuegos, nada de cómics, ni siquiera uso el móvil de vez en cuando. La vida es dura, por eso me presenté a esta misión. Recuerda, nunca me viste y no puedes mencionarme a nadie. Además, ¿dónde está tu cámara de salpicadero? ¿Cómo es que no tienes una cámara de salpicadero en este coche viejo? Entendido, lo comprendo. El conductor hizo un gesto de ok. Ahora, cómprame una Coca-Cola. Fría, no Pepsi. Capítulo 39. Resumen PD. Este capítulo no es apto para activistas por los derechos de los animales, personas sentimentales, quienes se aprovechan de los sacrificios ajenos, defensores del desarme parcial, fans de personajes perfectos al estilo Crepúsculo o personas con dificultades para el pensamiento crítico. Esta lista podría ampliarse, dependiendo de la insensatez de la que sea capaz la humanidad. Solomon se asomó por la ventanilla del coche, asegurándose de que el conductor charlatán no regresara antes de tiempo. La máquina expendedora más cercana estaba a más de 200 metros, en una zona residencial deteriorada habitada principalmente por pescadores. El objetivo de Solomon vivía allí. Aún era de día. Las calles del barrio estaban casi desprovistas de árboles, con parches de hierba amarilla y verde. Era evidente que los residentes no tenían ni el tiempo ni las ganas de cuidar sus jardines. Neumáticos viejos, latas de cerveza vacías y caravanas destartaladas estaban esparcidos entre las casas, con la maleza creciendo hasta los ejes. Al salir del coche, Solomon pisó un gran perno oculto en la hierba, oxidándose en aquel mar desolado. Una ligera brisa primaveral susurraba por el patio caótico, haciendo que un columpio oxidado y destartalado crujiera suavemente, desprendiendo trocitos de óxido rojo en el proceso. No había mucha gente alrededor, lo cual le convenía a Solomon. Tras ver a su objetivo salir de la casa, envió al conductor a marcharse para asegurarse de que nadie presenciara la inminente batalla. Tras la desaparición de la familia Collins del pueblo, sus parientes británicos se hicieron rápidamente con el control de la industria pesquera, como si hubieran estado preparados desde el principio. Y después de que Barnabas fuera petrificado, la policía local se percató de repente de la necesidad de investigar la pila de casos de asesinato sin resolver. Tal vez debido a la gran cantidad de casos, la policía no quiso llamar la atención, por temor a acusaciones de negligencia. En lugar de acordonar calles o interrogar a sospechosos, optaron por investigaciones más discretas, con la esperanza de que los delitos fueran perdiendo importancia gradualmente. Las acciones de Solomon en la caza de vampiros y hombres lobo habían atraído cierta atención, por lo que contrató al conductor local para que lo ayudara a recorrer los callejones y evitar miradas indiscretas. Apartó el cerrojo de una patada y siguió con displicencia al hombre lobo que tenía delante. El hombre lobo, un típico pescador, tenía el pelo canoso, la piel curtida por el sol y vestía una camisa de cuadros oscura, arrugada como su rostro. Ward, como le llamaban, solía caminar pegado a las paredes, incluso bajando las escaleras de lado al salir de casa.
Probablemente se trataba de una costumbre profesional, pero cuando se disponía a abandonar el barrio, el rostro desconocido de Salomón finalmente captó su atención. Además, la vestimenta de Salomón no era la que usaba la gente común. Cualquiera con buen ojo podía ver que las 7 cadenas de plata que adornaban la túnica de reliquia sagrada de Salomón eran bastante caras. Wood era alguien con un ojo clínico. En cuanto Solomon fue descubierto, dejó de intentar seguirlo discretamente y se acercó con audacia. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre lobo se le adelantó. Wood, con los ojos enrojecidos por el viento, entrecerró los ojos, evaluó al joven mago y, con voz ronca por años de inhalar humo, le espetó: ¿qué hace un señorito como usted aquí? Por estos lares no hay nada divertido, y este no es lugar para usted. Quiero hablar contigo, dijo Salomón, señalando un rincón apartado. Ven conmigo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia él. Wood echó un vistazo a su alrededor, dudó un instante y luego lo siguió. La vestimenta antigua de Solomon le recordaba a las brujas de los cuentos de hadas. Desde que Angelique desapareció, había cortado todo contacto con sus compañeros hombres lobo. De lo contrario, se habría dado cuenta de que los hombres lobo del pueblo estaban desapareciendo poco a poco. ¿Qué quieres, niño? Date prisa. Gruñó Wood con impaciencia una vez que llegaron a la parte trasera de la casa. Tengo trabajo que hacer, no tengo tiempo para juegos de niños. No va a ninguna parte, señor Wood, respondió Solomon tras confirmar que estaban solos. Lo siento, pero no puedo dejar que ningún hombre lobo salga vivo de aquí. Bastaba una sola mordida para que la repugnante saliva del hombre lobo transmitiera la maldición de la licantropía. Bajo la luna llena, un nuevo hombre lobo emergería y el ciclo continuaría. Esto era algo que no se podía tolerar. ¿Eres un mago? Maldita sea. Lo sabía. Los magos son unos fenómenos. Gruñó Wood. Mira, hace mucho que no tengo contacto con los demás hombres lobo, ¿de acuerdo? Nunca quise trabajar para Angelique. ¿Qué podía hacer? Nací hombre lobo. Mi padre también. Mi abuelo igual. Si no trabajara para ella, estaría muerto. Y Angelique lleva 31 años desaparecida. Por fin me liberé. Ahora solo soy un pescador común y corriente. Pesco para mantener a mi familia, para ahorrar para la educación de mis hijos, no hice nada malo. Lo siento, señor Wood. Sean cuales sean sus razones, ser un hombre lobo en este mundo es un pecado original, dijo Solomon con frialdad. No puedo garantizarle que no muerda a nadie, ni que sus hijos no se conviertan en hombres lobo. Wood entró en pánico y extendió las manos. Oigan, escuchen, jamás he mordido a nadie, lo juro. Mis hijos tampoco son hombres lobo. Prefiero vender mi alma al diablo antes que dejar que mis hijos se conviertan en hombres lobo. Tras haber trabajado para Angelique, Wood conocía el poder aterrador de las brujas. Incluso los hombres lobo temían el poder y la crueldad de aquella bruja. Según sus mayores, Angelique había vivido más de 200 años, manteniéndose joven y poderosa durante toda su vida. Wood sospechaba que el mago que tenía delante era igual joven en apariencia, pero probablemente mucho mayor. Lo investigaré yo mismo, dijo Solomon, sin dejarse convencer por la súplica de Wood. Pero debes morir aquí. No soy una renegada como Angelique. Vengo de Camartag, y tu existencia viola las leyes del hechicero supremo. Mierda. Mierda. Yo no hice nada. Maldijo Wood mientras se acercaba sigilosamente a Solomon. La magia requería cánticos, y la mejor manera de detener a un mago era acortar la distancia rápidamente e interrumpir su hechizo. Este era el plan que sus antepasados habían ideado cuando quisieron resistirse a Angelique, aunque nunca tuvieron la oportunidad antes de que ella desapareciera. Ahora, sin embargo, el plan podría resultar finalmente útil. ¡Bang! Un fuerte golpe de carne contra el suelo resonó cuando la cabeza del hombre lobo se estrelló contra la hierba, rebotó y luego volvió a caer, dejando una pequeña hendidura en el suelo. El golpe repentino dejó a Wood aturdido, casi inconsciente. Ni siquiera tuvo tiempo de transformarse antes de ser derribado. El ataque El tigre desciende de la montaña de Solomon le había provocado una conmoción cerebral. La vista de Wood se nubló, todo se volvió borroso y un zumbido le llenó los oídos. A pesar de sus esfuerzos por respirar, ni siquiera podía levantar los brazos. Todos los pecados cargaré sobre mí, murmuró Salomón mientras relajaba su postura. Dio un paso al frente, plantando el pie sobre el cuello del hombre lobo y sujetando con la punta del pie la mandíbula de Wood, impidiendo así que éste pudiera levantar la cabeza para morderle el tobillo.
El mago se inclinó y colocó la palma de la mano en la sien del hombre lobo. Adiós, señor Wu. Tos. Pero Wood no oyó lo que decía Solomon, ni Solomon esperó respuesta. Sacó una pequeña daga de la cintura y presionó su filo contra la sien de Wood. Adiós, señor Wood, repitió antes de golpear con fuerza la empuñadura de la daga con la otra mano. La hoja reluciente se clavó en la sien del hombre lobo en un instante. Solomon sintió que el hombre lobo bajo él se estremecía un par de veces antes de quedarse inmóvil. Sacó la daga, limpió la hoja en la camisa de Wood y la enfundó. Este era el hombre lobo más débil que jamás había cazado. ¿No te aburriste aquí sentado?, preguntó el conductor al regresar al auto con una botella de cerveza y una de Coca-Cola. Claramente, había parado en otro lugar que no era la máquina expendedora. Le dio la Coca-Cola fría a Solomon, que estaba sentado en el asiento del copiloto. Toma, bien fría. Solomon abrió la lata y la chocó contra la del conductor. Salud. Joder, esto me sienta de maravilla. El conductor se bebió la mitad de su cerveza y luego le preguntó a Solomon: ¿y ahora, a dónde vamos? Donde sea. El trabajo está hecho. Solomon exhaló y se recostó en su asiento, cerrando los ojos. No solo había matado a un hombre lobo. ¿Cómo podía el hijo del hombre lobo ser una persona normal? Pede, por favor, recomiéndenme algo. Un último apunte: la licantropía es incurable. Ni siquiera el conjuro deseo puede curarla. Para quienes quieran que el protagonista use deseo para curar a los hombres lobo, es imposible. La maldición de la licantropía desencadena ataques de furia incontrolables y violentos, muy parecidos a los que se ven con los hombres lobo en Harry Potter. Una vez mordido, una persona debe superar una tirada de salvación de Constitución CD12 para evitar convertirse en hombre lobo. La mayoría de la gente tiene un modificador de Constitución de 0, lo que significa que hay aproximadamente un 60% de probabilidades de que se transformen. Por supuesto, esto supone que sobrevivan al ataque del hombre lobo y que no sean destrozados antes. Y para quienes lo comparan con la COVID al menos tiene cura. La licantropía no. Si a alguien le resulta insoportable y piensa que el protagonista es demasiado despiadado, creyendo que los hombres lobos son simplemente humanos más fuertes. Bueno, espero que las personas inocentes mordidas por hombres lobo también puedan perdonarlo. Al fin y al cabo, es fácil hablar desde la seguridad de la orilla, pero las cosas cambian cuando te toca sufrir la mordedura. Probablemente te preguntarás por qué nadie mató a los hombres lobo antes. Parece algunas personas disfrutan siendo amables a costa de los demás, ignorando su seguridad para satisfacer su propia compasión. La humanidad del protagonista es para los humanos. Capítulo 40. Las palabras de un hombre, las artimañas de un mentiroso. La llamada actividad de relajación que el anciano organizó para Salomón era, en realidad, una forma de fortalecer su fortaleza mental. Sin embargo, el barón Mordo y Caecilius estaban algo disgustados. En su opinión, Salomón era demasiado joven y alguien de su edad no debería estar cubierto de sangre. Antes incluso de que naciera Solomón, dije que el punto de partida de cada persona es diferente. Nunca estuvo destinado a una vida ordinaria. Si bien esto no es necesariamente algo bueno, no le queda más remedio que aceptarlo. Es una dificultad que debe soportar. La anciana acercó tazas de té a sus dos discípulos. Para Solomon, nada es más relajante que quedarse en su habitación jugando videojuegos. Por eso le permito dedicarse a sus aficiones. ¿Adivinan cuánto tiempo se quedará en su habitación cuando regrese de Ciudad Collins esta vez? Mordo y Caecilius intercambiaron miradas silenciosas. Originalmente, tareas como la caza de vampiros y hombres lobo deberían haber sido asignadas a ellos o a los administradores del Santún de Nueva York, pero estas responsabilidades habían sido impuestas a Solomon por el hechicero supremo. Habían solicitado encargarse ellos mismos de estas misiones, pero el anciano las había rechazado siempre, lo que inevitablemente les preocupaba. Sobre todo porque cada vez que Salomón regresaba, traía montones de marisco a Camartag, lo que hacía que Mordo pensara que Salomón era demasiado despreocupado, incluso subestimando a sus enemigos. Tranquilos, dijo el anciano, leyendo sus pensamientos. No den por sentado que el desempeño de Salomón en sus clases de defensa es una muestra real de su fuerza. Se está conteniendo. Si liberara todo su potencial y los enfrentara en combate cuerpo a cuerpo, no tendrían ninguna oportunidad. Maestro, ¿qué son exactamente esos estigmas de Salomón? Preguntó Caecilius tras reflexionar un instante. Me parece que los estigmas que porta son completamente distintos de lo que solemos entender. Junto con el extraño fenómeno de su nacimiento, creo.
Tienes razón, Caecilius, respondió la anciana. Precisamente por eso estaba allí. No podemos permitir que ninguna fuerza extradimensional interfiera en la Tierra. ¿Pero traicionará Salomón a la humanidad? Mordó frunció el ceño. El de la Biblia sí lo hizo. Me preocupa. No, no lo hará. Salomón es humano, de pies a cabeza, aunque un tanto especial, respondió el hechicero supremo. Salomón es ateo, lo cual es crucial, y me complace enormemente que tenga tal convicción. Es algo de lo que carece la mayoría de la gente. A menudo creen que los seres poderosos son dioses y piensan que adorar a estas entidades de otras dimensiones les traerá la salvación. Este tipo de ignorancia aún prevalece hoy en día. Incluso vosotros, Mordó y Caecilius, a pesar de saber que el Dios de la Biblia es una entidad extradimensional, aún lleváis un vacío en vuestros corazones por la pérdida de la fe. Este vacío urge llenarlo. Nunca ha existido un Dios todopoderoso, y si existiera, sin duda sería una mentira. El tono de la anciana se volvió más severo mientras continuaba. Además, nuestra relación con los Bisanti es puramente transaccional. Los Bisanti pueden ser nuestros protectores, pero ni siquiera ellos son dignos de culto. Mientras tanto, el conductor recorría las calles con Solomon en el asiento del copiloto. Encendió la radio y bebió un sorbo de cerveza, conduciendo de forma algo errática. Al rato, miró a Solomon, que miraba por la ventana. Oye, amigo, ¿te vas? Preguntó el conductor. Sí, me voy, respondió Solomon, relajado tras terminar sus tareas en Collingstone. Ya se había ocupado de todos los hombres lobo que había encontrado, aunque había involucrado a mucha gente. El hijo de un hombre lobo no podía ser un humano común, y Solomon no le había creído ni una palabra a ese hombre lobo. No iba a dejar vivir a ningún hombre lobo joven, ya que podrían atacar a alguien en el futuro. El pueblo no era grande, y el conductor ya lo había llevado a recorrerlo varias veces. Los mismos paisajes se habían repetido una y otra vez ante los ojos de Solomon, pero no se aburría. Disfrutaba de esa vida tan monótona. Aparte de Camartag, no había mucho más en este mundo que le interesara. Solo la magia. ¿Regresa usted a Nueva York? Preguntó el conductor. No, el clima de Londres me sienta mejor. Es tranquilo y suave, y aunque llueve a menudo, no es un gran problema, respondió Solomon mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y se estiraba. Déjame ahí adelante. ¿Cómo vas a volver? El conductor dio otro trago a su cerveza. El taxi aceleró de repente antes de volver a frenar. Era evidente que había bebido demasiado y que ahora le costaba distinguir entre el acelerador y el freno. Solomon, sin embargo, no resultó herido. Permaneció inmóvil en su asiento. Es un secreto, amigo, dijo Solomon, metiéndole unos billetes más en el bolsillo al conductor. Has bebido demasiado. Para el coche. Espere, espere. Tras detener el coche, el conductor agitó la mano mientras sacaba apresuradamente un trozo de papel de la guantera. Buscó a tientas en su teléfono antes de garabatear algo en el papel. Un instante después, le entregó a Solomon el trozo de papel con un nombre y un número de teléfono escritos en él. Conozco a un tipo en Londres. Por lo visto, es bastante bueno en esto. Deberías llamarlo la próxima vez que tengas una misión. Salomón miró el nombre en el papel, con la boca abierta por la sorpresa. Últimamente, se habían producido varios incendios en Collingstone, y Solomon había quemado la mayoría de los cuerpos. Algunos de los hombres lobo que había rastreado hasta el bosque los había arrojado al océano. Las acciones de Solomon habían dejado a la policía local desbordada, abrumada por la gran cantidad de casos sin resolver. Con el pueblo ahora plagado de múltiples masacres, con familias enteras aniquiladas, no quedaba ni un solo sospechoso con vida. Los medios de comunicación comenzaron a retratar a la policía local como incompetente, lo que generó un ambiente tenso en la ciudad. Pero, en definitiva, no había afectado la vida de los residentes, solo había añadido algunos chismes para sus conversaciones durante la cena. Al fin y al cabo, esto era Estados Unidos, donde incluso caminar por la calle podía significar recibir un disparo. El único que sabía la verdad era el conductor. Pero hay gente que, después de beber, adora presumir. Cuanto más beben, más grandes son las mentiras. Ahora, el rumor de que un agente de Shield había visitado Collingstone se había extendido entre la mayoría de los hombres de mediana edad del pueblo. Incluso un pescador de 90 años, postrado en cama, se sabía la historia de memoria. Al fin y al cabo, ningún hombre que hubiera surcado los mares podía vivir sin alcohol. Incluso sentado en una silla de ruedas, le apetecería una copa.
En el bar del barrio, todos podían describir vívidamente la apariencia del agente de Shield, como si lo hubieran visto con sus propios ojos. Una versión lo describía como un hombre blanco de mediana edad, calvo y bien vestido, con una sonrisa amable. Otra decía que era completamente calvo, llevaba un parche en el ojo y una chaqueta de cuero. Un hombre negro. Algunos incluso afirmaban que los muertos habían sido asesinados por espías extranjeros. Y con unos cuantos tragos más de whisky, el asesino se convertía de repente en un extraterrestre. Las historias se volvían más descabelladas con cada trago, cada relato tan exagerado como era posible, y la calidad de la historia dependía del precio de las bebidas. Este grupo de hombres de mediana edad incluía a la mayor parte de la policía local, lo que dejó a la policía de Collingstown desconcertada y furiosa. Incluso se vieron obligados a presentar una queja ante Shield por operar fuera de su jurisdicción. Todos los asesinatos seguían un patrón similar, lo que llevó a la policía a creer que fueron cometidos por la misma persona. Normalmente, los asesinatos en serie como estos deberían denunciarse al FBI, pero la policía de Collingstown no había informado a las autoridades federales ni había notificado a Shield. Durante los últimos 31 años, se habían producido asesinatos en la ciudad todos los años, ninguno de los cuales se había resuelto. Por eso la policía había decidido encubrir todos los casos. Si los medios de comunicación descubrían estos fallos del pasado, se evidenciaría el despilfarro del dinero de los contribuyentes y la campaña de reelección del alcalde correría peligro. El presupuesto del departamento de policía también estaría en riesgo. El engaño desde arriba era una práctica común. Todos los políticos lo entendían instintivamente, sin necesidad de que se lo enseñaran. Nadie quería que la ciudad se llenara de agentes del FBI, periodistas de tabloides, videntes falsos o cadenas de televisión con dificultades económicas. Maine siempre había sido un lugar donde sucedían cosas malas. Collingstown ni siquiera era tan destacable. Sin embargo, la protesta de la policía de Collingstown fue inútil, ya que Shield no respondía ante el gobierno federal, sino ante el Consejo de Seguridad Mundial. Al recibir la denuncia policial, Shield quedó perplejo. No habían enviado a ningún agente a Collingstown, lo que significaba que alguien se había hecho pasar por ellos. En consecuencia, se envió a un agente que acababa de terminar una misión para investigar. Sí, sí. Era él. Vestido con traje, calvo, un señor mayor y simpático. Gritó un anciano que llevaba gafas de sol y se apoyaba en un bastón. Papá. ¿Estás de pie? ¿Eh? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.